la grabación. Ya. Entonces, chiquillos y chiquillas, hoy día lo que vamos a hacer principalmente va a ser, vamos a revisar en primer lugar 3 preguntas que nos quedaron pendientes de la clase anterior, del texto que estábamos revisando, ¿cierto? Porque es súper importante que nos detengamos y que visualicemos esto también con tiempo, ¿cierto? Entonces, vamos a volver entonces a estas 3 preguntitas que nos quedaron pendientes y luego de eso vamos a tener ciertas perspectivas y cierto proceso de análisis de poder revisar, en verdad, más que análisis, de poder revisar y poder recordar, reforzar también, eh, lo que es una inferencia, ¿ya? Poder entender mucho mejor qué es inferir algo, ¿ya? Es una habilidad que quizá es un poquito, no se comprende tan sencillamente, entonces requiere una mayor revisión, ¿ya? Yo he visto igualmente que las preguntas de inferencia han sido dentro de las cuales le han costado más dentro de los ensayos, así que es súper importante que también nos detengamos en eso. Entonces hoy día solo revisamos como ejercicio 3 preguntas y después vamos a tener este otro momento de la clase en donde vamos a, entre comillas, tener materia, ¿ya? De poder revisar, que igual va a ser una ejercitación finalmente, pero vamos a ir revisando qué es inferir, ¿ya? Y eso va a ser nuestro objetivo de clase hoy día. Entonces, dicho esto también, les comparto pantalla acá. Ya. La semana pasada, perdón, el lunes pasado, quedamos pendientes entonces con las preguntas 14, 15 y 16 de las que estábamos revisando, ¿ya? Para eso vamos a partir entonces primero volviendo a revisar el texto porque se puede haber olvidado, ¿ya? Así que vamos a volver a leer este texto y posteriormente vamos a empezar con las preguntitas. Si tienen dudas, si les van surgiendo dudas a medida que vamos avanzando en el texto, igualmente las pueden ir anotando en el chat y una vez que terminemos la lectura, eh, yo se las voy solucionando, ¿ya? Recordemos entonces nuestro foco al momento de hacer la lectura, sabemos que este es el momento más importante que tenemos para poder responder después, ¿cierto? Este es el momento en donde nos vamos a jugar todo. Aquí es donde nosotros nos tenemos que detener, tenemos que comprender, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos que en algún momento nos perdimos de la idea del texto, volvemos a él, ya no seguimos avanzando, porque eso nos va a hacer más daño en la comprensión del texto que lo que nos puede beneficiar. De hecho, no nos van a beneficiar de ninguna manera, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta en algún momento, o se distrajeron, porque pasa, ¿cierto? Si están muy distraídos o distraídas en la lectura, vuelven entonces al momento en donde aún estaban concentrados y concentradas, ¿ya? Igualmente, si no entendieron algo, vuelven a leer eso hasta que también la lectura les vaya haciendo mucho más sentido, ¿ya? Eso, chiquillos y chiquillas, va a ser como la técnica general, en verdad, para poder comprender. De repente nosotros no podemos ir tan rápido. Ya hay textos que son más complejos y que nos tenemos que detener mucho más tiempo que en textos que quizás son más sencillos para nosotros y nosotras. ¿Ya? Entonces acá nos jugamos todo. Y eso, chiquillos y chiquillas, es lo que tienen que tener claro, pero desde el primer momento. La lectura acá es lo que nos va a dar las respuestas correctas que tanto anhelamos. ¿Ya? Entonces, partimos con la lectura. Y dice así. El poeta es el hombre que tiene una percepción especial de cuanto lo rodea. Él siente las pulsaciones del universo, aquellas más ocultas, que el común de los hombres no percibe, y las transmite en un lenguaje dotado de una carga emotiva de validez general. Él hace revivir nuestros sentimientos extinguidos y nos revela relaciones inesperadas entre objetos, al parecer, sin conexión alguna. El alma del poeta es necesariamente un alma colectiva, un cuerpo sensible y siempre en tensión, que hace vibrar las pasiones y los dolores de sus semejantes. Baudelaire es uno de esos poetas, valoraba la misión del poeta de acuerdo a su posición y a sus ideas. En su poema Bendición expresa su voluntad de crearle una situación aparte, privilegiada. Yo sé que le guardáis al poeta un lugar en las filas armónicas de las santas legiones y que en la eterna fiesta le invitáis a cantar con los tronos, virtudes y dominaciones.
señala al poeta como receptor de una revelación especial de la naturaleza. Ya en el primer enfoque de su descripción de París, aparece su deseo de presentarnos una realidad diferente de la ciudad, tradicionalmente conocida. Baudelaire escogió los viejos arrabales, el humo, los seres desheredados que pueblan la calle, todo lo que a primera vista choca, lo que encierra una fealdad repugnante, pero de lo cual, con mórbida ternura, él ha sabido fijar lo inaprehensible y extraer de la opaca realidad visible haces de luz. El temperamento de Baudelaire se inclina a la tristeza, por eso es que al describir París nos presenta de él un cuadro sombrío, de fealdad y miseria. Establece entonces entre su estado anímico y la ciudad que ama vinculaciones mutuas. Ese es el texto. Y habíamos dicho en la clase, ¿se acuerdan? Que teníamos partes de este texto, ¿se acuerdan? Entonces, para ir recordando eso, me gustaría que en el chat me pudieran ustedes ir respondiendo. ¿Qué partes ven ustedes de esta lectura? ¿Ya? Hay un primer y segundo párrafo entonces que van a ser muy disímiles, muy distintos de lo que se va dando acá. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, sabíamos que era un texto que iba a ser bien descriptivo, ¿cierto? Pero que íbamos a encajar en un texto de tipo ensayístico, ¿cierto? En un ensayo. ¿Ya? ¿Con qué partía entonces esto? ¿O qué estructura pueden ver ustedes en este texto? Si me pueden comentar acá, podemos irlo dialogando. Por mientras, como duda, veo que la Italia nos dejó una pregunta que está súper buena. Si uno sigue sin poder concentrarse en una lectura, por mientras ustedes vayan pensando en su respuesta de lo que yo les mencioné antes, ¿ya? Pensemos en la estructura de este texto y qué nos va diciendo al principio y qué nos dice al final. Eso es lo que tienen que pensar, ¿ya? Y vayan respondiendo en el chat. La Italia entonces nos tiene una pregunta que dice lo siguiente, que si uno sigue sin poder concentrarse en una lectura, si es recomendable pasar a otra o no, ¿ya? Y dejar esa para el final. Eh, yo creo que sí, chiquillos y chiquillas. Es bueno que de repente si vemos que hay una lectura que nos está costando más, que no la estamos comprendiendo o que no nos podemos concentrar en ella, pasemos a otra, ¿ya? Pero solo si es que de verdad ustedes ven un problema ahí para enfrentar el texto. Y dejen esos textos que les van a ser más difíciles solo para el final, ¿ya? Entonces, porque así eso nos permite también seguir avanzando en la prueba, ganar tiempo, porque vamos a ir respondiendo todas aquellas preguntas más seguros y seguras. Y al final, cuando ya tengamos tiempo que nos sobra, ¿cierto? Y ya contestamos todo lo que sabemos que sí vamos a tener correcto, vamos a tener tiempo para poder analizar con más detenimiento aquellas cosas que tenemos más dudas, ¿ya? Y que quizás no teníamos tan claras. Entonces, es súper recomendable que si hay algo que no están entendiendo o que no se pueden concentrar, pasen a lo siguiente, ¿ya? Entonces, la Dayana nos dice por acá que describe al poeta en general y después describe a Baudelaire como poeta y uno de sus poemas. Muy bien. Esa es la estructura que nosotros vamos a tener acá. Y además de eso, también después nos va a agregar cómo es la perspectiva de cómo ve Baudelaire la ciudad, ¿cierto? ¿Por qué Baudelaire también proponía algo novedoso? Porque él mostraba la ciudad no como algo hermoso ni lleno de encanto, ¿cierto? Como estamos acostumbrados a ver en la poesía, ¿ya? ¿Cierto? Mucha expresión de sentimiento, sino que en sus horrores de la ciudad, la pobreza, la miseria y cosas por ese estilo. ¿Ya? Y eso fue un cambio entonces también en la poesía y en la perspectiva que se podía mostrar a través de ella del entorno y el espacio físico. ¿Ya? La Dayana nos dice también por acá, perdón, ya había leído eso. Javier nos dice por acá que al principio describe al poeta y sus rasgos y luego cómo estos se manifiestan en Baudelaire. Perfecto. Entonces vamos a tener entonces una estructura que va a ir desde lo más general a lo más particular, ¿cierto? Porque parte hablando sobre los poetas en general, cómo es su visión de mundo. Luego le daba la bajada hacia cómo Baudelaire ve esto, ¿cierto? Nos menciona a Baudelaire y nos menciona a Baudelaire como poeta.
nos muestra un ejemplo de poesía suya, ¿cierto? Con estos 4 versos que podemos ver acá. Y finalmente va a describir todo el ejercicio poético que Baudelaire hacía en su poesía. ¿Ya? Entonces vamos en descenso, desde lo más global hasta lo más particular. El texto nos dice por acá una compañera también, que el texto expone de cómo es el poeta y lo que lo rodea y muestra un fragmento de un poema suyo, ¿cierto? Entonces, claro, estamos alineados entonces con que la estructura de este texto va a tener este formato, ¿cierto? Vamos entonces a las preguntas. Creo que era la 14 la que habíamos quedado. Y nos preguntan acá, ¿cuál es la idea fundamental que surge de los versos transcritos en el tercer párrafo? ¿Ya? Los versos transcritos, entonces, en el tercer párrafo, que son estos versos que nosotros tenemos que son poéticos, ¿cierto? ¿Qué idea fundamental entonces podemos ver nosotros ahí? Vamos de nuevo a los versos, ya para que no los perdamos de vista. Vamos acá, perdón, en esta parte de acá, que estamos marcadita con azul. Yo sé que le guardáis al poeta un lugar en las filas armónicas de las santas legiones, y que en la eterna fiesta la invitáis a cantar con los tronos, virtudes y dominaciones. ¿Ya? Habíamos concluido en la pregunta anterior, si es que se acuerdan, y retomando la idea de la clase anterior, que el estado de ánimo que se expresaba en estos versos era de expectante optimismo, si es que no me equivoco, ¿cierto? Sí, muy bien. Teníamos entonces que la D acá era la correcta. Y era la correcta, ¿por qué? Porque lo que se esperaba en estos versos, o lo que vemos nosotros, que acá hay un hablante lírico que habla acerca de la esperanza de los poetas de que la sociedad les tenga un lugar reservado, ¿cierto? Que les dé importancia, que les dé relevancia, ¿cierto? Por eso habla de tronos también y habla también de su lugar en la sociedad, o lo que se esperaría. Bajo esa premisa y siguiendo el mismo hilo, entonces nos vamos a la pregunta 14, que es la que vamos a responder ahora. La idea fundamental entonces que va a surgir en estos versos, ¿cuál puede ser, creen ustedes? Dentro de estas alternativas. A, la fama que alcanza el poeta. B, la resonancia que logra un poeta. E, el sitial que se le asigna al poeta. D, la veneración que el pueblo tiene por el poeta. E, la alegría que producen las personas el quehacer del poeta. Ya, perdón. Ya. Súper bien. El sitial que se le asigna al poeta, esa es la correcta, ¿ya? Estamos súper claros y claras entonces, que acá lo que se habla entonces, el sitial, chiquillos y chiquillas, pensemos en el trono, el sitial es un sinónimo de trono, ¿ya? Entonces, habría un anhelo, ¿cierto? De que el poeta en sí ocupe un lugar que tenga mucho honor, ¿ya? Por eso sería un sitial o un trono, ¿ya? Eh, ahí creo que ya contesté, me habían hecho la pregunta de qué era un sitial. Un sitial, chiquillos y chiquillas, en las casas también hay muchas veces. Son estos como sillones que son solo para una persona, pero que son mucho más altos de respaldo y son como más grandes también. Son una especie de trono en sí. ¿Ya? Entonces, la C ahí es la correcta. No es la fama, porque no es la fama un lugar que ya se le tenga guardado, ¿cierto? Eh, eh, sino que hay una esperanza detrás de que eso ocurra. ¿Ya? Entonces, no hay todavía una fama reconocida, ¿cierto? Y a través de los referentes también que nosotros vemos en estos versos, lo podemos asimilar no a una fama, sino que a un lugar. Y ahí tenemos que estar súper atentos y atentas, ¿ya? Porque si nosotros nos damos cuenta en estos versos, lo que más se nombra es que hay un lugar en la sociedad para el poeta. La fama no es un lugar en sí, ¿ya? Sino que va por otro lado, ¿ya? De conseguir gloria, de conseguir éxito. Entonces ahí nos quedamos con que la alternativa correcta es la C, ¿ya? Y creo que no hay más dudas con respecto a esta pregunta, estábamos súper alineados, ¿ya? Entonces, si esta pregunta se vuelve crucial, chiquillos y chiquillas, para hoy, ¿ya? La pregunta 15. De la lectura del texto, ¿qué podemos inferir?
¿Ya? Recordemos entonces qué era la inferencia. ¿Ya? Personalmente sí, no, porque después vamos a tener un momento en donde vamos a revisar esto, ¿ya? Del texto, entonces, ¿qué cosas podríamos inferir nosotros? ¿Ya? Vean acá las que nos aparecen y vayan pensando qué podrían o qué creen ustedes que se podría inferir del texto. A, dice, el poeta es un ser independiente del sentimiento de la humanidad. B, cada poeta, según su sensibilidad, elige la parte de la realidad que abordará en su poesía. C, la originalidad de cada poeta depende de la realidad que describe en su obra. D, mientras más miserable y fea es la realidad, más conmueve esta al poeta. E, ningún poeta había hecho una descripción adecuada de la realidad de París. Ya, ustedes dicen que es D. D, creo que es la respuesta más que más se repite, ¿cierto? Me dicen por acá B o C, dicen por acá que C. ¿Ya? Si alguien más quiere responder, le voy a dar, porque creo que el foco hoy día de la clase va a estar en preguntas como esta. Ya, súper. Entonces, chiquillos, chiquillas, estamos súper de acuerdo. Acá ustedes también lo han mostrado así, que la B es la correcta, ¿cierto? Y exactamente es así. La B, chiquillos, acá es la respuesta correcta. Cada poeta, según su sensibilidad, elige la parte de la realidad que abordará en su poesía. Vamos a revisar la C, entonces, porque es la que estaba produciendo quizás mayor disonancia. Ya uno nos estaba llevando el camino hacia una respuesta que no era la correcta. Y vamos a ver por qué. La C dice, la originalidad de cada poeta depende de la realidad que describe en su obra. ¿Se habló en algún momento en el texto sobre la originalidad de cada poeta? ¿O no? ¿El tema del texto va en dirección hacia la originalidad del poeta? Yo creo que no. En ningún momento ahonda en eso. Sí ahonda en qué es lo que muestran los poetas en su poesía. ¿Por qué? Porque para eso utiliza a Baudelaire, ¿cierto? Porque Baudelaire lo que nos dice básicamente es que Baudelaire estaba mostrando una nueva perspectiva acerca de la poesía, una nueva forma de concebir el espacio y de mostrarla también en un texto literario, ¿ya? Entonces lo que se nos va mostrando ahí tiene mucho más que ver con sensibilidades y con qué es lo que quiere mostrar un poeta en su poesía, que con respecto a la originalidad de la poesía que puede tener cada poeta en sí. ¿Ya? Sabemos entonces que podríamos habernos confundido con esto, ¿cierto? Tenemos que entender que una inferencia eh, ya, voy a ir a responder también una preguntita que me están haciendo. Eh, Tenemos que tener claro entonces que una inferencia, chiquillos y chiquillas, siempre tiene que estar dada por cosas que a mí se me dijeron en el texto, ¿ya? No por ideas que a mí se me ocurren después a partir de lo que yo leí. No es algo que a mí se me ocurre solamente, sino que es una inferencia, es algo que yo concluyo a partir de lo que leí. No una conclusión como las conclusiones del ensayo, que son un cierre de un texto, sino que es la extracción de una idea. A eso me refiero con concluir. Sabemos entonces también que las palabras chiquillos y chiquillas van a tener distintos sentidos según el contexto en que la utilicemos, ¿cierto? Pero la inferencia en sí va a ser una conclusión, pero no una conclusión de texto como estamos acostumbrados, sino que referido a la extracción de la información a partir de la lectura, ¿ya? Me preguntan acá también por qué no puede ser la D. Si, si describe el poeta describe de la miseria y la fealdad que había en París en ese momento. ¿Ya? La D no puede ser porque nos dice bueno, dice lo siguiente, mientras más miserable y fea es la realidad, más conmueve está el poeta. Si tú aseveras eso, estarías diciendo que todos los poetas se conmueven con la miseria y con la fealdad.
Y eso no es así. Para Baudelaire funcionaba de esa manera y eso es lo que nos dice el texto. Pero eso no quiere decir que si a Baudelaire le funciona de esta manera, a todos los poetas le funcione así. ¿Ya? Funcionaría solamente para si dijera, por ejemplo, conmovió a Baudelaire. Pero si dice conmovió al poeta, yo estoy generalizando que todos los poetas están pensando de esta manera. Y versiones de poesía y de estilos o de intereses en poesía vamos a encontrar muchos, ¿ya? Entonces, como dice por acá Javier, por ejemplo, se vuelve muy general la respuesta D, ¿ya? Se vuelve general y se mueve también equivocada, ¿ya? Y eso es súper importante porque es una respuesta equivocada porque esto no se refiere a todos los poetas, sino que funcionaba solo para el caso de Baudelaire. Y eso fue lo que lo hizo a él también diferir de los poetas que habían vivido en su época, ¿ya? Eso lo quiso distinguirse. Así que entonces la correcta acá sería la alternativa B, ¿cierto? Cada poeta, según su sensibilidad, va a elegir la parte de la realidad que abordará. ¿Por qué? Baudelaire tomaba algo completamente nuevo, ¿cierto? Pero era porque su perspectiva del entorno lo hacía ver eso. Y eso es lo que muestran los poetas finalmente. Sensibilidades, sentimientos internos, y cosas que son de repente súper personales. Y eso en general es algo que se da mucho en la escritura, ¿ya? Más aún en la poesía, que lo que más pretende es expresar sentimientos. Entonces, chiquillos y chiquillas, nos quedamos con la alternativa B como correcta. Pasamos entonces a la pregunta número 16. Perdón. Y nos preguntan acá, en el primer párrafo se hace referencia preferentemente a, ya, vamos a volver entonces al primer párrafo. No entiendo por qué sale eso. Sí, sí. Ya, primer párrafo. ¿Ya? El poeta es el hombre que tiene una percepción especial de cuanto lo rodea. Él siente las pulsaciones del universo, aquellas más ocultas, que el común de los hombres no percibe, en un lenguaje dotado de una carga emotiva de validez general. Él hace revivir nuestros sentimientos extinguidos y nos revela relaciones inesperadas entre objetos, al parecer, sin conexión alguna. ¿Ya? Ojo con esta última aseveración, ¿ya? Con esta oración. Él hace revivir, perdón, siempre que marco acá se marca todo, al principio. Él hace revivir nuestros sentimientos extinguidos y los revela. Y nos revela relaciones inesperadas entre objetos al parecer sin conexión alguna. Eso es lo que nos dice, ¿ya? Que hay entonces relaciones que son súper inesperadas entre objetos y que los poetas van a ir mostrando. Vamos entonces a la pregunta 16. En el primer párrafo se hace referencia. ¿A qué se hace referencia? Entonces, en este párrafo que estábamos revisando acá. ¿Qué alternativa creen ustedes que es la correcta? A, la especial sensibilidad que posee el poeta al captarla y transmitirla que lo rodea. B, la capacidad del poeta para captar y transmitir los sentimientos de sus semejantes. C, la carga emotiva que produce el universo en el alma del poeta. D, la necesidad del poeta de producir un impacto emocional en sus semejantes. E, las revelaciones insólitas que es capaz de transmitir el poeta con su lenguaje. A. Muy bien, chiquillos y chiquillas, creemos que es la A. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. La A. Muy bien. A de apruebo, como dice acá Javier. Entonces, ¿qué es lo que nos decía el primer párrafo? La especial sensibilidad que posee el poeta para poder captar y transmitir la realidad. Perdón, voy a borrar esto acá porque si no, no me sale la respuesta correcta, completa. ¿Ya? La sensibilidad entonces que va a poseer el poeta para poder captar y transmitir la realidad que lo rodea. ¿Cierto? Entonces, nosotros tenemos acá que en este primer párrafo lo que más estaba hablando era describir, enunciar finalmente qué era lo que el poeta expresa en su poesía. ¿Ya? Súper claro, entonces estamos con eso.
¿Por qué no son las otras alternativas? Y vamos viendo eso, ¿ya? La capacidad del poeta para captar y transmitir los sentimientos de sus semejantes, jamás, porque nunca habló de que cada poeta tiene que transmitir los sentimientos de otras personas, sino que lo que transmiten los poetas y las poetas son sus propios sentimientos y sus propias emociones, ¿cierto? Entonces, completamente equivocada la B, ¿ya? La carga emotiva que produce el universo en el alma del poeta, tampoco, porque no habla acerca de lo que produce el entorno en el poeta, sino que lo que el poeta ve en el entorno, ¿ya? Ahí iríamos en otro sentido, ¿ya? La carga emotiva, entonces, iría de parte del poeta hacia el entorno, y no, hacia el universo, y no del universo hacia el poeta, en lo que nos dice el texto, ¿ya? D. La necesidad del poeta de producir un impacto emocional en sus semejantes. Tampoco habla de eso, porque si nosotros dijéramos que hay un impacto emocional en los semejantes, ¿cierto? La poesía se estaría escribiendo para impactar al lector o a la lectora, y no es esa la principal función, ¿ya? Tiene de cierto modo una funcionalidad en ese entorno, pero solo porque las emociones que expresa el poeta también van a representar las emociones de sus semejantes, ¿ya? Pero eso es súper azaroso, sí, ¿ya? Y no es la principal finalidad de la poesía, según lo que nos dice el texto, ¿ya? Las revelaciones insólitas que es capaz de transmitir el poeta con su lenguaje. Tampoco ahonda en eso en el primer párrafo, ¿ya? Yo creo que ahonda en eso un poco, pero sería de partida, eso sería una inferencia, no es una referencia explícita. Esto de las revelaciones insólitas que es capaz de transmitir el poeta con su lenguaje, ¿ya? No es algo que esté explícito en el texto, y esta pregunta no nos está pidiendo una inferencia. Además, tampoco se da eso en el primer párrafo, sino que se da mucho más adelante, en otras partes del texto, ¿ya? Entonces ahí, chiquillos y chiquillas, nosotros nos tenemos que dar cuenta de que tenemos que estar súper atentos y atentas a qué es lo que se nos está preguntando, ¿ya? Yo creo que es algo que les he insistido mucho. Lo materializado, por ejemplo, en preguntas como esta, ¿ya? Hay muchas respuestas que nos van a llevar quizás en una dirección errónea porque van a responder a otra parte del texto o a otro tipo de habilidad y no a la solicitada en la pregunta, ¿ya? Entonces nos quedamos acá con que la respuesta correcta es la A. ¿Queda claro? Vamos a dejar de compartir acá. Y ¿queda claro entonces, de cierta manera? Bueno, si me pueden ir respondiendo eso. La importancia, chiquillos y chiquillas, que tiene que tener entonces entender la pregunta, ¿cierto? Entender qué es lo que se nos está preguntando y de qué parte del texto, ¿ya? Vamos a ir ahora entonces y vamos a pasar a esta segunda parte de la clase que yo les había mencionado, ¿ya? Vamos a ver un video, chiquillos y chiquillas, que es súper esclarecedor, y acá los quiero súper atentos y atentos. Igual dura como 9 minutos, ¿ya? No es tan corto, tampoco es tan largo. Y habla acerca de qué es una inferencia. Luego nosotros lo vamos a ir revisando también y vamos a tener ciertas visiones un poco más ejemplificadoras, ¿ya? Pero pongamos mucho ojo acá en este video, ¿ya? Hola, hola, soy el profe Hermes. Hoy vamos a hablar de la lectura inferencial. Inferir es sacar una cosa de otra, es decir, sustraer algo que está dentro de otra cosa, o sea, sacarla de su interior. Por eso, la lectura inferencial es tan diferente a la literal, aunque se apoye en ella. Empecemos por su etimología. Inferir viene del latín inferre, que significa llevar dentro.
El prefijo in significa dentro, hacia adentro, penetración, en el interior. El verbo ferre, por su parte, es llevar. De modo que inferir significa observar cuidadosamente y sacar aquello que está en el interior. A ver, ¿cómo así? Pues como lo oyes, hay que sacar lo que está dentro del texto. Pero lo que está dentro del texto no sale exactamente del texto, sino del interior, del lector, es decir, de su interpretación. O sea, la información está en el texto, pero la interpretación solo es posible porque un lector la realiza, pues interpretar es aclarar los significados de la información del texto. A ver. O sea, sí sale del texto, pero el lector lo tiene que sacar, pues a diferencia de la lectura literal, los significados no están allí en la superficie. Para sacar una cosa de otra, el lector tiene que sentarse a pensar y pensar. Debe relacionar dos situaciones, dos enunciados, o a veces más de dos. Imagínate a un hombre pensando. ¿Qué puede estar pensando? En la vida, en un problema matemático o científico, un hombre pensando es un hombre filosofando. Pero imaginémonos que este hombre está jugando ajedrez. ¿Qué estará pensando? En el futuro. Es decir, él está relacionando las jugadas ya realizadas, analizándolas e imaginando el futuro movimiento de su rival. Inferir es entonces imaginar, crear hipótesis. Y como este jugador está imaginando esto, también está pensando en su próxima jugada, es decir, está intentando adivinar el futuro. O sea que inferir es predecir. Mira, te doy un ejemplo más fácil. Imagina esta situación formulada a través de estos enunciados. 1. Lisette llega tarde al trabajo cuando llueve. 2. Hoy está lloviendo. 3. Lisette llegará tarde hoy al trabajo. Los enunciados 1 y 2 me permiten... Perdón. Volver a compartir, porque quiero ver una opción acá. No se puede. Ya no importa. Ya, seguimos con el video. Permiten inferir el tercero, o sea, la conclusión. De hecho, si analizamos los enunciados con mayor detalle, nos daremos cuenta que el enunciado 1 ya es una inferencia o conclusión. Pero, ¿de dónde salió esta conclusión? De la experiencia. Todo sale de allí. Mira. 1. Un día que llovía, Lisette llegó tarde al trabajo. 2. Un mes después llovía y Lisette llegó tarde al trabajo. 3. 20 días después llovía y Lisette llegó tarde al trabajo. 4. Etc. De esta experiencia repetida se concluye que cada vez que llueve, Lisette llega tarde al trabajo. Pero adivinar el futuro a veces no sirve de mucho. ¿Recuerdas la película Titanic? Pues bien, cuando el vigía grita "iceberg a la vista", ya se sabe lo que va a pasar. Es demasiado tarde. En un punto, la embarcación impactará, colapsará y se hundirá. Todo el mundo sabe esto. Los que van en el barco, los que hicieron la película, los que ven la película e incluso los que no la han visto. En el avistamiento del iceberg hay por lo menos dos inferencias. Una que tiene que ver con el iceberg, del cual solo se ve una mínima parte. Recuerda que se trata de una enorme masa de hielo flotante, de la que solo sobresale la puntica. Entonces, por inferencia, se sabe qué hay debajo del agua, el resto del enorme bloque de hielo. Y para saberlo no necesito meterme al agua, se infiere. O sea que inferir también es ver sin ver. La otra inferencia es que si voy en un barco, por más titánico que este sea, si choca contra un bloque de estos, en algún momento colapsará. Esto significa que el capitán y buena parte de la tripulación sabían que el barco se hundiría y que muchos de ellos morirían. Y esto lo sabían antes de que ocurriera el impacto. Bueno, miremos mejor otro ejemplo. Si vas a una ciudad que no conoces, necesitarás orientarte. ¿Pero cómo?
Pues fácil, con signos. Mejor dicho, como me dijo un amigo una vez, el mundo es un mapa, solo hay que seguir las flechas. Si necesitas llegar a un lugar, puedes preguntar o seguir las indicaciones del mapa, pero tendrás que hacer muchas inferencias, porque debes relacionar elementos, ubicar espacios, descartar algunas señales, seguir otras, en fin, lidiar con un mar de signos. Incluso si debes llegar a un lugar, por ejemplo a la aldea, y tienes varias opciones para hacerlo, debes decidir cuál es la mejor. Allí tendrás que hacer relaciones para llegar a la mejor conclusión. Bus, taxi, metro, tranvía, caminando, en bicicleta. Inferir es hacer una evaluación de una situación, y esta evaluación se hace de forma mental. Cuando leemos hacemos lo mismo. Las relaciones son abstracciones, no cosas, y por eso decíamos hace un rato que se trata de sacar dentro de sí. En otras palabras, inferir es dibujar una implicación lógica, como cuando el profe de matemática, Mr. P, dice algo como esto: A es a B, B es a C, entonces A es AC. Bueno, ya me confundí. Mira, mi abuelo lo decía de una forma más sencilla. Hay nubes oscuras en el cielo. Cuando hay nubes oscuras llueve. Hoy lloverá a las 4 de la tarde. Y sí que llovía. Bueno, a mi abuelo no le tocó tanto cambio climático. Veamos algunos ejemplos más. Si ves humo, entonces hay fuego. El humo es el efecto y el fuego la causa. Algo parecido ocurre cuando pasas por un restaurante y sientes un olor, algo rico, se sazona en la cocina. Inferir es sacar la causa del efecto. Como ya dijimos, inferir es como leer el futuro. Por eso muchas catástrofes se podrían evitar si los políticos estudiaran más semiótica y lógica. Mi abuelo, que no sabía ni de política ni de semiótica, lo comprendía muy bien. Si el río suena... El último ejemplo. ¿Recuerdas a Caperucita? ¿La que se viste de rojo? Pues bien, si no hubiese sido tan ingenua, habría leído los indicios más rápidamente y no habría sido devorada por el lobo. Primero, sabría que había un lobo en el camino porque dejó sus huellas. Segundo, sabría que el sujeto que le hizo las preguntas, que era el mismísimo lobo, tenía malas intenciones que ella pudo identificar si hubiera visto los indicios como el tono de la voz, las preguntas incisivas. Tercero, aunque no visitara con frecuencia a su abuela, sí debió saber que ella no tenía las orejas tan grandes, ni las manos peludas, por muy enferma que se encontrara. Inferir es identificar indicios, y la niña de rojo no supo hacerlo. En fin, Caperucita tiene que estudiar más para ganar el examen de admisión. Bueno, hay muchas cosas que aprender sobre la lectura inferencial, así que a estudiar, no sea que te encuentres un lobo en el camino. Es Ya. Em, Eso. Siento yo que este video, chiquillos y chiquillas, resulta súper esclarecedor en torno a la diferencia. Nos da muchos ejemplos, ¿cierto? Nos da muchos ejemplos de cómo podemos entender nosotros una inferencia, ¿ya? Nos dice por una parte, por ejemplo, que inferir es extraer información, ¿cierto? Por otras veces también nos dice que es poder leer, anticiparnos a un futuro. Nos dice también que es una relación entre signos visibles y distintas ideas, ¿cierto? Que van entonces en ese camino, ¿ya? Entonces, chiquillos y chiquillos, me gustaría que en el chat ustedes pudieran decirme con qué idea, por ejemplo, se quedan a partir de este video sobre qué es una inferencia, ¿ya? A mí me gustó mucho, por ejemplo, todo ese ejemplo que se da con Titanic. Creo que está súper esclarecedor y lo da desde distintos puntos de vista. Pongan en el chat entonces con qué ideas se van quedando ustedes.
Voy a ir revisando después sus respuestas una vez que vayan apareciendo más. A ver, vamos a ir leyendo. Predecir a través de la relación, dicen por acá. A ver, voy a ir en orden, perdón. Interpretar, entender. ¿Ya? Acá tenemos que tener un poco de cuidado cuando decimos interpretar, por ejemplo, porque la interpretación eh, o qué se puede entender son habilidades que se piden distintas en la prueba de transición. En la prueba en sí de repente van a haber preguntas eh, que van a ir en ese sentido, ¿cierto? Pero sí, entendemos que inferir de cierta manera es interpretar muchas cosas, ¿cierto? Una seguidilla de signos, por ejemplo, que nos van a decir algo y que no está explícito en nuestro texto, ¿ya? O en nuestro entorno también. Predecir también va a tener mucho que ver con la predicción, ¿cierto? De algo, ¿ya? Pero también a través de ciertos indicios que nos van a dar la posibilidad de poder predecir algo, ¿ya? La interpretación que uno le da a las cosas, claro, también tiene que ver con eso, ¿cierto? Deducir. Deducir, chiquillos y chiquillas, es un sinónimo de inferir, ¿ya? Así que cuando nosotros hablamos de deducir, estamos hablando de lo mismo que nosotros vamos a requerir cuando nos están preguntando sobre una inferencia, ¿ya? Así que muy bien. Predecir a través de la relación, nos dice por acá también un compañero, muy bien, ¿cierto? Lo habíamos mencionado, predecir, también se repite esta idea de que la predicción entonces eh, es vital acá. Ver sin ver, inferir tiene distintas interpretaciones dependiendo del texto, ¿ya? También es cierto, porque una inferencia, chiquillos y chiquillas, pucha, nosotros en cada texto podemos tener un montón de inferencias, y esas inferencias necesarias también son muy posibles dependiendo de qué nosotros estamos viendo en ese texto, ¿ya? Así que tiene mucha relación también con eso. Causa y efecto, se llega a producir una conclusión. Muy bien, inferir es predecir, muy bien. Deducir, súper. Interpretar lo que está en el texto, no lo que uno cree del texto, ¿ya? Súper. Deducir, ver más allá de algo, ¿ya? Ver más allá de algo, me gusta mucho eso porque quiere decir que nosotros estamos extrayendo información, pero no es la que se nos está diciendo de manera literal, la que está expresada ahí explícitamente, ¿ya? Entonces, ver más allá de algo va, pero en directa relación. Sí, Javier, vamos a revisar ahora a continuación algunas cosas con respecto a eso, ¿ya? El texto nos entrega información y nosotros como lectores la interpretamos, ¿ya? Sí, muy bien. Inferir debe ser algo objetivo. Sí. La inferencia, chiquillos y chiquillas, no puede perder nunca no puede perder su carácter de objetiva, ¿ya? Tiene que ser algo que esté en base a lo que está en el texto, y no algo que yo creo solamente, o algo que yo puedo deducir a partir de mi conocimiento previo, sino que lo que se les va a pedir a ustedes es inferir, extraer información de un texto, pero a partir de lo que se dijo ahí, ¿ya? Entonces, tiene que ser siempre objetiva la inferencia, ¿ya? Al menos para los fines de la prueba, ¿ya? Quiero mostrarles ahora acá. Ya. Este chiquillo es un libro, déjenme poner el chat acá. Este chiquillo es el libro del preuniversitario CEPECH y tiene como este cuadrito que resume de manera magistral lo que es una inferencia textual o de información implícita. ¿Ya? Así que vamos a ir revisando esto y después también un ejercicio que vamos a revisar para poder entender esto mucho mejor. ¿Ya? Ya. Entonces, chiquillos y chiquillas, preguntas de inferencia textual o de información implícita, vamos viendo lo que se nos menciona acá y lo vamos a ir dialogando también.
Son preguntas que exigen obtener una idea que se encuentra implícita a partir de la información literal de un texto fragmento. ¿Ya? Entonces, chiquillos y chiquillas, en esta parte, acá mucho ojo. ¿Por qué? Porque la información implícita o lo que nosotros vamos a inferir, siempre, y esto anótenlo, siempre la inferencia tiene que estar dada a partir de la información explícita. Por eso es una información, por eso es una habilidad que es un poco superior. Porque yo tengo primero que extraer la información literal, ¿ya? Para poder luego llevar esta información a un carácter implícito, algo que está develado, que se tiene que develar detrás de lo que nosotros estamos leyendo. ¿Les aparece, chiquillos, el texto? Porque me dicen por acá que no aparece la tabla. Si no aparece lo que estoy compartiendo en la pantalla, por favor avísenme. ¿No aparece? A ver. Y ahí, ahora lo volví a compartir. ¿Ahí sí? Ya, súper. Ya, genial. Entonces, chiquillos y chiquillas, nos quedábamos con esta idea primero de que la información implícita siempre tiene que estar dada a partir de la información explícita, y eso no se les puede olvidar jamás, ¿ya? Entonces, es algo que nosotros vamos a tener que deducir, que entender a partir de lo que se nos dijo en el texto. Aparece un recuadro negro en la pantalla. Es un, chiquillo, si les aparece un recuadro negro arriba en la pantalla, es un problema que está teniendo Zoom. A mí me ha pasado también yo teniendo otras reuniones, eh, y eso yo creo que lo tiene que... no sé cómo va a arreglarlo porque es un problema que está teniendo la plataforma. ¿Ya? Así que paciencia ahí. ¿Ya? Otra cosa que se nos menciona acá, ¿cierto? Es lo siguiente, que es importante resaltar que la inferencia es una de las habilidades más complejas del proceso lector, ya que consiste en leer información con el objetivo de deducir consecuencias o conclusiones no expresadas textualmente en lo escrito. ¿Ya? Habíamos hablado un poco también de esto. No obstante, un error común de lectores es realizar abducciones en lugar de inferencias. Es decir, llevar a cabo conclusiones altamente probables en algunas ocasiones, pero que no son comprobables según el contenido del texto o fragmento leído. Un ejemplo de lo anterior es el siguiente. ¿Ya? Y vamos a ver este cuadro que yo creo que está súper bien para poder comprender esto. ¿Ya? Por ejemplo, si en un texto, por ejemplo, nos dicen estas dos sentencias. Los libros de historia son caros, en mi mochila traigo libros caros. ¿Ya? Nosotros podríamos ahí generar una inferencia, ¿cierto? Y podríamos también caer en una abducción, que es lo que nos lleva a un error. Ya en la pregunta que nosotros revisamos hoy día de inferencia, también habían preguntas que nos llevaban al error de hacer abducciones en vez de inferencias. ¿Ya? ¿Cuál sería la abducción acá? Por ejemplo, en mi mochila traigo libros de historia. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, en este texto, en estas dos sentencias, ¿cierto? Se nos dice, los libros de historia son caros, en mi mochila traigo libros caros, ¿ya? ¿Qué quiere decir entonces? Que sería un error decir que en mi mochila traigo libros de historia. ¿Por qué? Porque podría llevar otros libros que también son caros, perfectamente, ¿cierto? Entonces no es una inferencia posible, sino que es una abducción, ¿ya? Si nosotros nos damos cuenta acá, lo que se nos menciona es que podría serlo, ¿no? Y que esta es una hipótesis por comprobar, puesto que no se dice que todos los libros caros que existen sean de historia. La mochila podría contener libros de biología, matemática u otra disciplina, los cuales podrían ser caros también. ¿Ya? Entonces eso nos llevaría a un error. ¿Cuál sí sería una inferencia? ¿Ya? En mi mochila traigo libros caros. ¿Ya? ¿Por qué esta sí sería una inferencia? Porque hay una relación directa en esta parte cuando dice que los libros de historia son caros y que en mi mochila traigo libros de historia. Sabido entonces que si los libros de historia son caros y yo los llevo en mi mochila, los libros que llevo en mi mochila son caros.
¿ya? Distinto a la abducción que solo me decía traigo libros de historias. ¿Por qué? Porque yo podría llevar otros libros caros, ¿ya? Entonces se entiende un poco que la inferencia siempre tiene que ser en relación a lo que se nos dice textualmente en el texto, pero yo lo puedo analizar y lo puedo unir de una manera que sea lógica y comprobable, que eso es muy importante, ¿ya? ¿Se entiende un poco esa diferencia, chiquillos y chiquillas? Respóndanme en el chat. Si tienen dudas con esto, por favor, no sigamos avanzando en eso y detengámonos un poco de tiempo más, ¿ya? Pero igualmente vamos a ir a revisar a continuación un ejemplo. Ya, dicen por acá que más o menos. Esperemos que vaya quedando un poquito más claro con lo que vamos a ir viendo a continuación, ¿ya? Dice esto también, que las habilidades relacionadas con este tipo de ítem son inferir globalmente, que es extraer o deducir información a partir de la totalidad del texto, e inferir localmente, extraer o deducir una idea a partir de una parte del texto, ¿ya? Entonces, chiquillos y chiquillas, lo que más les van a pedir entonces es inferir o de forma global de todo el texto, o inferir solo de una parte del texto. Y ahí también tenemos que estar súper pendientes de qué es lo que se nos está preguntando, ¿ya? Y bueno, acá también nos ponen unos ejemplos acerca de cómo serían los encabezados de las preguntas que nos van a pedir una inferencia, ¿cierto? Entonces, como de la lectura del X párrafo se concluye que eso es una inferencia. A partir de la lectura del texto, ¿cuál de las siguientes opciones presenta una inferencia válida? ¿Cierto? También es un tipo de pregunta que podría aparecer, ¿ya? Y las otras también. Vamos a continuación entonces, chiquillos y chiquillas, a un ejemplo, ¿ya? Que está re bueno. 62, 63. Acá creo que estaría. ¿Ya? Ejercicio que evalúa la habilidad de inferir. ¿Ya? Para eso tenemos que estar atentos y atentas a este texto que está acá. ¿Ya? Lo vamos a leer, así que mucha atención a esto. ¿Ya? Rakugo es una forma tradicional de entretenimiento basada en monólogos, chistes y largos cuentos con relación al antiguo Japón. Las obras son representadas por un narrador o rakugoka, quien se sienta en seiza, sentado en de rodillas, ¿ya? Entonces, sobre un almohadón y cuenta estas historias mientras va interpretando a los personajes y los distintos sucesos humorísticos. También cambia la voz de acuerdo al personaje que está interpretando y hasta imita ciertos sonidos como el cantar de las aves o el estallido de un disparo. El rakugoka siempre habla con el dialecto que se usaba en la antigua ciudad de Edo, actual Tokio, ya que ahí es donde este arte era tremendamente popular. Como muchas de las artes escénicas de Japón, el rakugo también comenzó siendo un arte interpretado solo para las clases altas. Lo fueron desarrollando los monjes budistas y poco a poco fue ganando demanda por parte de los señores feudales, quienes lo adoptaron como una de sus formas de entretenimiento exclusiva. Durante el periodo de Edo, este arte de los monólogos se extendió hacia las clases bajas y gracias a esto empezaron a surgir más artistas y compositores de obras, nutriendo la forma artística de historias y modismos asociados a lo popular. Así, el rakugo fue tomando la forma en la que lo conocemos hoy y se hizo un buen lugar en la cultura tradicional nipona. ¿Ya? Entonces, aquí hay una pregunta, ¿ya? Respecto a la influencia de las clases bajas en el rakugo, es posible inferir que este A. Se dividió en dos debido a las marcadas diferencias sociales de la época. B. Se masificó tras adaptar su arte a la realidad que vivía el pueblo de Japón. C. Se vio perjudicado por la enorme pobreza que experimentaban los japoneses. D. Se benefició de las clases populares al incorporar diversos dramas cotidianos. E. Se fortaleció luego de llevar la vida del pueblo a vista de los señores feudales. ¿Ya? ¿Qué podríamos inferir acá, entonces?
¿Qué creen ustedes? D y E me ponen por acá. Ya, vamos a ir viendo entonces la resolución. Ya. Perdón. Ahí está. Ya. Estrategias de resolución para esto, chiquillos y chiquillas. La respuesta correcta acá es la B. ¿Ya? Se masificó tras adaptar su arte a la realidad que vivía el pueblo Japón. ¿Ya? Y vamos a ir viendo lo que nos van a mencionar acá. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, habíamos caído mucho en el error de la D y la E. ¿Ya? Acá, entonces, chiquillos y chiquillas, eh, tenemos que estar súper atentos y atentas a las palabras clave. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la B dice, se masificó tras adaptar su arte a la realidad que vivía el pueblo de Japón. Y yo creo que el texto sí nos muestra eso, ¿cierto? Porque nos muestra finalmente que el rakugo principalmente pertenecía a las clases sociales altas, ¿cierto? Pero que finalmente se tuvo que adaptar a también y modificar a las vivencias de las clases populares y que eso también llevó, que también quizás fue beneficioso, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en la D, y yo creo que era la que más nos podía causar, eh, nos podíamos confundir mucho con esta, ¿cierto? Dice, se benefició de las clases populares al incorporar diversos dramas cotidianos, ¿ya? Nunca en el texto nos habló acerca de los dramas, de que estaba incorporando, perdón, todos los dramas cotidianos solo desde las clases populares, ¿ya? Sino que era mucho más masivo, porque ahora estaba incorporando los dramas tanto de las clases altas como los dramas de las clases populares, ¿ya? Entonces ahí nos quedábamos solo con un aspecto que era lo nuevo en el rakugo, que era incluir el drama cotidiano, pero también representaba y seguía representando el drama de las clases altas, ¿ya? En la E, en cambio, dice, se fortaleció luego de llevar la vida del pueblo a vista de los señores feudales. Eso, chiquillos y chiquillas, sería una abducción. ¿Por qué? Porque en ningún momento en el texto dijo que los señores feudales, eh, que esto se fortaleció, ¿cierto? El rakugo, ya que se llevó la vida del pueblo hacia los señores feudales. Es algo que nosotros podríamos como sobreinterpretar, ¿ya? Y por eso sería una abducción. ¿Ya? Veamos entonces igualmente, y me interesa mucho que podamos ver las estrategias de resolución que nos plantea acá el texto, ¿ya? En primer lugar, nos dice que hay que leer el texto y destacar toda aquella información que sirva para respaldar alguna de las deducciones planteadas en las alternativas. ¿Ya? Y rayando entonces también cuando ustedes estén haciendo la prueba, subrayando aquellas cosas más necesarias. ¿Ya? Es importante recalcar entonces que una deducción será correcta solo si es posible justificarla mediante lo dicho en el escrito. Si la justificación proviene solo de tus opiniones, esta alternativa será considerada incorrecta. ¿Ya? Eso, chiquillos y chiquillas, es pero vital. ¿Ya? Es importante recalcar que una deducción va a ser correcta solo si es posible justificarla mediante lo que nos dijeron en el texto. Si yo me doy cuenta que esta deducción o esta inferencia eh, solo proviene de una opinión personal, ¿ya? O de cosas que solo yo sé, no puede ser la alternativa correcta, ¿ya? Yo tengo que poder justificarla con lo que se me dijo a mí en el texto. Siempre, ¿ya? En este caso debe subrayar de segmentos como durante el periodo Edo, este arte de los monólogos se extendió hacia las clases bajas, ¿ya? Y gracias empezaron a surgir más artistas y compositores de obras, nutriendo esta forma artística de historias y modismos asociados a lo popular, ya que ambos segmentos señalan que existe una directa relación
entre la difusión de este arte dentro de las clases bajas y los aportes populares que esto produjo a favor del rakugo, ¿ya? Finalmente, y acá ya yendo hacia cómo tenemos que pensar nosotros las respuestas, chiquillos y chiquillas, hay que analizar las alternativas y determinar cuál de ellas puede justificarse a través de la información explícita del escrito. ¿Ya? Lo que decíamos ahí. Ya, me dicen por acá que alguien se tiene que ir, chiquillos. Si alguien necesita irse, puede hacerlo. Es totalmente libre, la clase queda grabada y después pueden revisar lo que les falte. ¿Ya? Analizar entonces las alternativas y determinar cuál de ellas se puede justificar a través de la información explícita del escrito, ¿ya? En este caso, la única opción de masificación de este arte, luego de extenderse a la esfera popular japonesa, se masificó tras adaptar su arte a la realidad que vivía el pueblo de Japón, puesto que el rakugo ya no mira solo a las clases altas como al comienzo, sino que también se abre a lo tradicional, lo folclórico, etc. ¿Ya? Muy bien. A su vez, es necesario mencionar que no hay información en el fragmento leído como para deducir que el rakugo haya incorporado dramas cotidianos a partir de las clases populares. ¿Ya? No estaba incorporando entonces dramas cotidianos. ¿Ya? Eso es lo que se nos dice acá. Lo que sí se menciona es que estas clases sociales aportan historias y modismos asociados a lo popular, pero no es posible ser tan específico como para poder deducir que fueron dramas cotidianos los que incluyeron en las historias japonesas. ¿Ya? La alternativa D. Entonces, por eso era incorrecta. Por su parte, la idea de que el rakugo se fortaleció luego de llevar la vida del pueblo a vistas feudales es errada, ya que lo que nutrió y potenció a este arte fue la incorporación de lo popular y no el aporte de los señores feudales. Ya, muy bien eso, chiquillos y chiquillas. Nosotros nos tenemos que fijar entonces a quiénes estamos tomando como referente cuando nosotros estamos respondiendo. ¿Ya? Quienes solo aportaron en su gestación, además no se puede inferir que la vida del pueblo llegara hasta los señores feudales. Tampoco se puede inferir eso, ¿ya? De esta forma, entonces, la alternativa correcta es la alternativa B, ¿ya? Tenemos ahí, entonces, un ejemplo. Vamos a dejar de compartir acá, ¿ya? Y ya llegando entonces a una finalización de esta clase, chiquillos, yo creo que la inferencia va a ser algo en que nos vamos a tener que detener, quizás en muchos más momentos, ¿ya? En más clases, vamos a tener que seguir hablando sobre esto, porque es algo que tiene un nivel de complejidad un poquito mayor, ¿ya? Entonces vamos a poner harto énfasis entonces en este tipo de preguntas, ¿ya? Pero siento yo que de alguna manera esta revisión que hemos hecho hoy resulta un poco esclarecedora, ¿ya? Pero aún nos queda un camino que recorrer entonces en torno a eso. Bueno, dicho eso, chiquillos y chiquillas, llegamos al final de nuestra clase, ¿ya? Nos veremos el lunes a las 12, como es de costumbre, ¿ya? Igualmente aprovecho de informarles que vamos a tener un receso en la semana de Fiestas Patrias. Ya el colegio mandó un comunicado, entonces ahí vamos a tener un pequeño receso y luego vamos a tener eh, eh, todas nuestras clases de corrido como ha sido de costumbre. Eso, les dejo libres ahora para que puedan partir. ¿Qué significa nupcias? Me preguntan por aquí. Significa matrimonio, ¿ya? Es eso, cuando dicen segundas nupcias, su segundo noviazgo, matrimonio, tiene que ver con las nupcias, ¿ya? Eso, chiquillos y chiquillas, a descansar ahora. Saludos.